Burrobot es un podcast de ciencia ficción. En este espacio damos rienda suelta a nuestro entusiasmo por la ciencia ficción, sobre todo en el cine y la literatura, pero sin dejar afuera a la cultura popular. Somos Leti Partida y Lalo Limas. No somos expertos. Esta es una charla entre amigos. El burro mexicano es una especie endémica y fue declarada en peligro de extinción en 1991. Desde entonces, la ciencia ha buscado la forma de evitar su desaparición y modificar sus capacidades con tecnología. El que antes fuera un animal de carga, ahora es un dispositivo para la cultura y la ciencia. Hay un punto aquí muy fuerte que es el de los sabores sintéticos. O sea, casi toda nuestra dieta, si no es que toda, utiliza sabores o saborizantes sintéticos. Es decir, hay un proceso de alimentos, o sea, ingeniería química, que está dedicada a producir un sabor en específico. O sea, la gente que defendería que no quiere comer carne sintética porque no es de la vaca o de la res. Pero Así toma directo. Coca-Cola, Exacto, o sea, ahí el argumento se cae, ¿no? Porque toma coca, no sé. chetos que encienden el carbón, amigos. Pueden encender el carbón con un cheto. Y qué ricos O sea, son. ¿cómo les explico que nos comemos eso? Sí, delicioso chuparte los dedos del quesito. Ese queso que no es queso. Porque aceptamos y gustosos, incluso hasta preferimos mejor ese sabor que el del queso real, que también volvemos al mismo punto, ¿no? El queso será queso, quién sabe, ¿no? O los tipos de queso, ¿no? O No soy las conocedor de queso. salchichas. O las salchichas, ay, no, tantas cosas deliciosas que son con carne. Pero ese es otro del punto, ¿no? O sea, el argumento de los alimentos sintéticos, pues no está en lo natural que saben, porque nuestra dieta está regida por esos químicos que están creando estos sabores y tener la experiencia del platillo. Entonces, Mm. volvemos, es como la banderita así que le ponemos a la naturaleza, ¿no? De conquistado, conquistado, conquistado. Hay Fíjate muchas... que Ajá, dime, dime. perdón, Le ahorita, iba a porque dar... voy a hacer una interrupción de Star Trek y después la hago. Es el podcast de todo lo que Pero nos lo que gusta. pasa es que en Star Trek, en las naves, tienen algo que se llama replicator. En algunos puntos se le llama full replicator y en otras series no. Y entonces es como que de pronto hay unos guiños de cómo fue evolucionando el asunto del replicator en las naves. En la serie de Star Trek que explora como las aventuras de la primera nave, que hizo estos viajes estelares, no estaba dominado el asunto. Ujú. Entonces el replicator, el replicador, funcionaba con como que hay un poco de explicación de que hay ciertas materias primas que se meten, o sea, un poco como la Thermomix, no sé cómo se llama, no se llama Thermomix, pero un poco como que están los materiales ahí, la máquina, la computadora sabe qué hacer con ellos y tú vas y hay un menú, hay una especie como de selección porque hay un número determinado de combinaciones posibles con esos materiales, pero pueden llegar a replicar bastantes cosas de comida humana conocida. Y así, ¿no? Total que esto va evolucionando y en los momentos de esplendor de Star Trek, que son casi todas las series, ya realmente los replicadores pueden hacer lo que tú quieras. O sea, hasta te dan tu bebida con sombrillitas si quieres, porque ya está súper dominado, ¿no? Entonces, incluso hay mucha gente que nunca en su vida ha probado tal alimento en versión real, sino solamente en versión sintética. Wow. Y en la última, la que está ahorita en transmisión, que es Discovery, Discovery se dio un brinco a un futuro muy lejano donde todo valió madre y está como muy distópico y la federación paupérrima, ¿no? O sea, la cuestión económica es muy mala, los planetas están incomunicados, la federación es corta, es chiquita, bueno, etcétera, y todo es muy hostil alrededor, o sea, como que hubo un retroceso, un gran retroceso a nivel civilizatorio, pero siguen teniendo replicators. Y entonces como que hay un punto en el que alguien pregunta cómo todo está tan jodido, pero hay replicadores, ¿no? A ver, está jodido relativamente a como estaba en otras series de Star Trek, pero está más avanzado de lo que está la realidad.
Y entonces, sí dicen, no, pues ahora todo lo reciclamos. Pues es decir, todos los alimentos se hacen de excremento o ¿Qué? sea, es decir, ajá, o sea, que llega un punto en el que pues lo que hacen es descomponer como en sus partes todos los desechos y para que vuelvan a poder armar comida. Ah, ya. Y entonces es como, o sea, que dices tú, guácala, o sea, y esto es algo que, o sea, como que hay que ver un poco entre líneas cuando pasa esta conversación, porque pasa un momento como muy estúpido, es un momento de trivialidad, pero también o sea, me pone a pensar como en es que tenemos demasiados paradigmas que romper para que podamos llegar a eso, ¿sabes? O sea, Sí. no podemos romper el paradigma de comer sintético, carne sintética, puntualmente, ¿no? O sea, la sustitución del producto animal, eso es lo que nos cuesta. Y para llegar al punto de comer reciclaje de nosotros, de nuestra propia comida, o sea, es decir, como realmente hacer esta circularidad de la alimentaria, que como lo explicaban acá, era como, claro, súper lógico, pues son los dos elementos, se descomponen, no hay suciedad, o sea, es otra vez volverlos a armar. Y no sé, no sé, de verdad tienen que pasar como 3000 años para que eso pase. Sí, No sí, no. sé. Órale, son Sí, increíbles, son increíbles. Oh, pero también te habla de ahí, creo que eso es de las partes que más refleja, o sea, el nivel de carencia o el nivel de realmente retroceso que tuvo la civilización en el sentido económico, eh, o así, porque llegaron al punto de que pues no nos queda más que reciclar lo que comemos, o o sea, sea, pero el alimento venía de un desecho, ujú. ¿sí? Oh. Pero el de Star Trek de esa del futuro, o sea, Ajá. no en los Star Treks anteriores. En los Star Treks anteriores digo que se llevaba como materia prima, tenían así los elementos por separado y la computadora hacía su magia, ¿no? Sus mezclas. Ya, ya, ya. Pero acá ya no tienen eso, ya no tienen acceso a como a tantas cosas y entonces esta fue como algo que se les ocurrió que se podía hacer. Como la solución. Y sí, y me pongo a pensar, o sea, es que yo creo que tendríamos que tener una crisis así, quizá para romper esos paradigmas, o sea, no sé qué tendría que suceder simplemente para que la gente aceptara más fácilmente la carne sintética. Sí. Yo creo que es algo muy de mercadotecnia, ¿eh? O sea, para mí es pura mercadotecnia. ¿Cómo? Porque, porque, por ejemplo, te digo que no soy tan carnívora, sin embargo, sí que lo soy. Ujú. Y recuerdo mucho en Monterrey haber estado yendo a lugares veganos a comer, que tengo amigos veganos, y sabes que me molestaba mucho que me quieran vender gato por liebre, ¿sabes? Como que me digan chicharrón en salsa verde vegano. Y Ah, luego, cabrón, ¿cómo es eso? y luego llegas tú, dices, ok, no huele a chicharrón, pero vamos a ver a qué sabe. No sabe a chicharrón, porque adivina qué, pues porque no es chicharrón, o sea, es porque es coliflor, no sé qué chingados era. El punto es que no, no me hagas esto, porque me haces unas expectativas falsas. ¿Por qué no me dices? Es un guisado de coliflor en salsa verde súper rico. Y ya, o sea, es decir, yo me lo voy a comer. Yo voy a decir, ah, qué rico guisado de coliflor. Qué rica albóndiga de lentejas, pero no me digas que es carne, que es chicharrón. No me digas que es Sí, barbacoa. es No me como verte digas la que cara, es ¿no? entonces es como, no, no, amigo, te estás vendiendo mal. O sea, yo me como esto si me dices qué es. Y yo creo que por ahí va. A lo mejor le falta un buen speech. O, a ver, ¿cuántas hamburguesas hay en el congelador de un supermercado que en realidad tienen 70% de soya? Pero Claro. te dicen que es carne ya. Ajá. A mí ¿Por me qué pasó no? con esa experiencia con una hamburguesa vegana. Pues dije, no, no es una hamburguesa, es un sándwich de algo más, pero no es una hamburguesa, o sea, la hamburguesa para mí es un sabor sintético, ni siquiera pienso que sea carne real. El sabor de hamburguesa que a mí me gusta, porque ni siquiera estoy seguro de si la carne que me están sirviendo Es es carne. carne, o sea, no me asegura nada. Después de lo de las salchichas que supe, o sea, o las carnes frías, o como los embutidos. Los eh, embutidos.
desde que supe que eso era una mezcla de cosas, que yo no tengo ningún problema con comerme pues todo eso. De hecho, al contrario, creo que pues, es una forma de que la muerte del animal no sea en vano. Ese es mi sabor de hamburguesa, o sea, yo no pienso que el sabor de hamburguesa dependa de un corte de carne real. Para mí es un sabor sintético, porque nunca, yo no creo que haya probado una hamburguesa de carne, bueno, que sea fehacientemente que venga de carne directa. Tal vez unas hamburguesas ahí en un bar que alguna vez probé, pero no me asegura que la carne sea Pues luego hay totalmente eso. unas, así, unas hamburguesas Angus o así que sí, que yo creo que sí es carne, o sea, ¿sabes? Pero efectivamente la mayor parte del tiempo las hamburguesas que se compran, que se comen en la calle, o sea, las más ricas, las que son así al carbón y con mugre, son de la mezcla más barata que haya de carne en el mercado y que seguro está llena de soya, o sea, está texturizada con soya. Sí, Y pues la el atún comemos. es un ejemplo de eso. O sea, el atún a mí me sabe igual el de uno y del otro, siendo de soya y siendo... Digo, hace poquito tuvimos un problema acá, con que la mayoría de las latas de atún de una marca eran totalmente de soya. Entonces, pues, Ah, diferencia sí, no yo supe notamos. esto. Sí, les pusieron una demanda ahí desde la ¿Cómo? Profeco, porque no era atún, era soya. Y Pero pues nadie se había dado cuenta. nadie se dio cuenta hasta que alguien dijo, oye, esto tal vez no sea atún. Y pum. Y fue la Entonces, ¿ves? O Profeco la sea, que dijo, yo creo que le falta una buena campaña a la carne. O sea, es decir, o simplemente, no sé, quién en nuestro país podría ser Profeco, podría ser Profepa, podría ser, yo no sé quiénes más tendrían que involucrar como en esto, o como en Estados Unidos la FDA y tal. Pero es ok, es carne, ok, cumple con todo esto, ok, no te cuestiono, ponla en el mercado, listo. O sea, te permito que le vendas a la gente 70% de soya en una hamburguesa, porque no te va a permitir que, no sé, que esta sea de laboratorio? O sea, y yo creo que los permisos los tienen, porque de hecho justo veía en este mismo artículo que de la Franken Meat, que que sí, en Estados Unidos se venden algunas cadenas, ya alguna marca, que quería ver el nombre de la marca, pero no me acuerdo. Normal, o sea, yo he visto que hay varias marcas también aquí en Europa, que muchos son suecos, holandeses, como que los que han estado innovando en esto de la carne sintética, y pues ya está en el súper, a lo mejor te puedes dar cuenta por el precio, porque supongo que será caro. Estoy, ajá, exacto, eso va a ser un problema. Fíjate que antes de lo de Star Trek leíste el punto, de lo que iba a cambiar el tema. ¿Qué obras de ciencia ficción han hablado sobre los alimentos sintéticos? Y casi la gran mayoría de obras que están plasmadas en un futuro, pues hay un cierto respaldo de la tecnología como un factor optimista, ¿no? En la ingesta. Por ejemplo, piensa, por ejemplo, Volver al Futuro, donde hacen una pizza en un microondas, este, que nada más le agrega agua, algo así, era lo que hacía el aparato, ¿no? Y como ya, pizza pum. deshidratada. Sí, pizza deshidratada, en Matrix, bueno, digo, ahí ya es algo más apocalíptico y caótico porque es un bastión de humanos los que quedan, ¿no? Pero en Matrix se prueban como una especie de avena que hacen burla, ¿no? Como si fuera semen, ahí en la tripulación. Pero tenía los nutrientes básicos que necesita un humano para poder subsistir. Pues bueno, ya no comían lo que comemos, pero es un alimento que tiene esta característica, ¿no? Entonces, varias obras de ciencia ficción abordan la alimentación o los sustitutos alimenticios eh, ya como una naturalidad, pero es que ya llegamos a ese punto, o sea, ya vivimos en ese punto en donde nuestra conformación como especie ya no es comer directamente la naturaleza. Digo, por más Ujú. que extiremos la mano de, no sé, el naranjo que tenemos en la jardinera, la mayoría de las naranjas que comemos, manzanas, etcétera, provienen de una industria de manipulación genética, de... Manzanas congeladas Washington horribles que venden Ujú. allá, o sea, sí, son Exacto, o sea, menos favoritas, Y, la y cual- vida. cualquier alimento, desde los alimentos de nuestros ancestros,
este, tiene una manipulación, desde la manipulación genética, desde la Los manipulación, injertos, desde los injertos. desde lo que sea, pues ya, desde el cultivo que tiene, ya hay una mediación de nuestra tecnología hacia el plato que ya tiene un montón de procesos culturales y tecnológicos, que es lo que nos comemos. O sea, lo que estoy concluyendo con esta idea es, no existe un alimento natural. O sea, porque lo natural es pasar por lo artificial, ¿no? O sea, por nuestras manos artificiales. Y es lo que nos Es hizo que ser la ya, especie que somos. es que ya que hay en nosotros natural, o sea, creo que cuando salen estos argumentos de de ser de lo natural o lo antinatural y todas estas cosas, o sea, son puñetas mentales, totalmente. Porque ¿qué hay ya en nosotros natural? O sea, en nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Todo sale del refri, es decir, incluso, o sea, la forma en que nombramos las cosas nos va alejando de su sentido. Por ejemplo, me acuerdo mucho hace unos años que vi en las noticias que se había descarrilado un camión con vacas. No. Bueno, pues la noticia era algo así como un camión con 2 toneladas de reses en la carretera, 2 toneladas de res en la carretera, algo así decía, así, 2 toneladas de res en la carretera. Y yo así de, o sea, como en mi cabeza pensé en pedazos de carne tirados en la carretera, ¿sabes? Así, porque dijeron res, porque ya para mí res tiene una connotación de carnicería, Ajá. de comida, ¿no? Y, y entonces ver las imágenes eh, en la televisión era muy disruptivo, porque veías a las vacas, veías al ganado, y para mí fue, ¿por qué no dijeron ganado? O Sí. sea, no dijeron ganado, dijeron res. Y, y ver a las vacas ahí, o sea, unas muertas en la carretera efectivamente, unas ahí encerradas, y la noticia era que había salido la gente como que a la carretera a llevárselas y las estaban destazando. No, no, era una carretera, estuvo horrible. O sea, yo de verdad estaba viendo esa noticia así, what the fuck, o sea, de verdad, esto fue un gran eufemismo en el Wow. encabezado, o sea, porque era una carnicería en la carretera, la gente estaba ahí jalando, matando a las vacas ahí, o sea, para llevarse su pedazo de vaca. Sí, como cuando se caen las Y luego, cervezas, ¿no? De los camiones así sí, agarrando. así como cuando se hubieran sido 12 o six packs, o sea, así. Y, y, y para mí se fue como súper disruptivo, o sea, como el texto versus la imagen de lo que yo estaba viendo en las noticias, ¿sabes? Como, ¡hala! Y, y como que sí me quedé, me hizo mucho, yo creo que es esas veces que me ha caído el 20 de, son los nombres que le damos a las cosas. O sea, la disrupción fue porque escuché res y vi ganado, vi vacas vivas o Sí. moribundas o luchando por su vida o lo que sea, y no vi pedazos de un tráiler de congelador que se le cayeron. No, no, no vi eso, ¿sabes? O sea, que en mi cabeza eso fue lo que se construyó. Me di cuenta, claro, es que para mí la comida, el reino de la comida se aleja del reino animal porque el reino de la comida, o sea, viene un refrigerador grande a mi refrigerador chiquito, pero yo no veo no lucho contra el animal, no crío al animal, no ordeño al animal, no lo mato, no lo destazo, no vivo nada de eso que a lo mejor antes se vivía, que se vive, la gente que se vive en granjas, en ranchos, sí tienen una noción muy distinta Claro. del consumo del animal, a pesar de que lo crían, se lo comen, pero ocurre de otra forma todo, ¿no? Justo después, años después, porque yo me quedé traumada con esto. O sea, de verdad me quedé traumada esa vez. Y un día con mis sobrinos, soy esa tía, y perdónenme, pero creo que el papel de los tíos es decirle a los sobrinos las cosas que sus papás no les van a decir, lo bueno y lo malo. ¿Eh? Es decir, Buena idea, me gustó. eh, entonces estaba yo comiendo hamburguesas con mis sobrinos y no yo tengo ya ahora la costumbre, gracias a ese trauma que me gané viendo esa noticia, yo suelo hablar de la comida cuando digo un pedazo de vaca, un pedazo de animal muerto, o decir vaca, ¿sabes? O sea, yo ya trato de no usar res porque
ya no soporto decirle res. Es como, no, es un animal vivo y se murió, me lo comí, me lo mataron para que yo me lo comiera. Ajá. Y entonces yo les digo vacas. Entonces estaba comiendo hamburguesa con mis sobrinos y dije, ay, yo pedí de pollo y tú de vaca, porque yo casi siempre pido hamburguesa de pollo. Yo pedí de pollo y tú de vaca, y se me quedó viendo y me dijo, no, tía, la mía es de res. Y yo, pues, ¿tú qué crees que son las reses, mijo? Las reses son las vacas. Ay, no. Le rompí el corazón a mi niño, pobrecito. Se me queda viendo así, y luego nomás sentí la mirada reprobatoria de mi primo, así de... Y yo, a ver, pero si soportas que mi hamburguesa sea de pollo, pero no que tu hamburguesa sea de vaca. Exacto. Me dijo mi sobrino, es que yo por eso no pido hamburguesa de pollo. Y yo, o sea, sí fue como, wow. Fue súper lógico. Y yo de que, pues discúlpame, pensé que sabías. O sea, unos animales sí y unos pues, animales no. El Equus asinus borg, también conocido como burro bot, es capaz de galopar hasta las estrellas. Gracias por compartir un rato con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube, Facebook y ahora en Spotify. Puedes apoyar este proyecto a través de nuestros perfiles en Ko-fi.